Las 12 horas con 24 minutos. Muchísimas gracias, amiga, amigo, por continuar en nuestra sintonía. Gracias también a nuestros compañeros que hacen posible llegar a ustedes con este programa de noticias. Les comentamos que a partir de esta hora y durante la entrevista siguiente, usted nos podrá también ver, nos podrá también mirar a través de nuestras redes, Facebook, Pichincha Universal, YouTube, Pichincha Universal. Agradecemos a nuestro compañero Carlos Minango, quien se encuentra al frente de esta transmisión. De la misma manera agradecemos a Graciela Alba, bisnieta de Mama Tránsito Amaguaña, con quien vamos a dialogar acerca del rol de la mujer indígena en la sociedad, los derechos humanos, la violencia de género, la discriminación. Muchísimas gracias, Graciela, por acudir a nuestro llamado. Como una información para contextualizar la entrevista: la infancia de Tránsito Amaguaña, hija de huasipungueros Venancio Amaguaña y Mercedes Alba, transcurrió en una hacienda de Cayambe en una época de intensa conflictividad social. La madre de Tránsito se destacó por ser una de las cabezas visibles del movimiento indígena de ese entonces, camino que más tarde seguiría su hija. Tránsito Amaguaña solo asistió 6 meses a la escuela, durante los cuales aprendió los rudimentos de la lectura y la escritura antes de empezar a trabajar como sirvienta para los dueños de la hacienda. Cuando cumplió los 14 años de edad, contrajo matrimonio, tuvo 4 hijos varones y comenzó a asistir a reuniones en Quito para defender la causa indígena. Ante la oposición de su esposo a su actividad política, se separó y pasó a vivir con su madre, dice esta crónica. Es importante también destacar el liderazgo de Tránsito Amaguaña, quien en 1962 llegó a representar a los indígenas del Ecuador en la Unión Soviética y en Cuba. A su regreso fue arrestada bajo la acusación de haber traído armas soviéticas y dinero. Después de ser liberada, fue llevada al Ministerio de Gobierno para firmar un documento en el que se le comprometía a abandonar su activismo. Ella rechazó la proposición y continuó consagrando todas sus fuerzas a hacer realidad las reivindicaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas. Le consultamos entonces a nuestra invitada, como dijimos, ella es bisnieta de Tránsito Amaguaña. Le consultamos entonces a nuestra invitada Graciela Alba. Por favor, que nos corrija si es que hemos cometido algún desliz al señalar esta información de Tránsito Amaguaña. Bienvenida, Graciela Alba, y que nos cuente también un poquito más acerca de lo que ella conoce del actuar de Tránsito Amaguaña. Buenas tardes, bienvenida. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros de Radio Pichincha Universal? No sé si me escuchan. La señal está un poquito defectuosa, a ver cómo podemos hacer para mejorar esa señal. A ver, vamos a hacerle más bien vía telefónica, por favor. Estamos viendo que no podemos realizar esta entrevista a través de la vía Skype. Vamos entonces a realizar esta entrevista vía telefónica. Es una entrevista importantísima justamente cuando estamos conmemorando a nivel mundial el Día Internacional para la eliminación de la violencia en contra de la mujer, y justamente vamos a hablar también con Graciela Alba sobre este día, porque la violencia contra la mujer se da especialmente en contra de los sectores más vulnerables. Ahí sí estamos ya con Graciela Alba. Graciela, ¿cómo está? Bienvenida, por favor, cuéntenos un poquito acerca, como le decía, de la vida de Tránsito Amaguaña. Buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Primero agradecerles por el espacio que nos permiten tener en Radio Pichincha Universal. Muchísimas gracias por
acordarse de las mujeres cayambeñas y de su proceso de lucha que es histórico y milenario. Realmente para nosotros es importante como mujeres que justamente este proceso de lucha siempre sea evidente y que sean escuchados sobre todo, porque la lucha creo que nunca va a terminar en este sistema capitalista donde estamos actualmente. Así es, Graciela. Una consulta puntual. ¿Alguien de los descendientes de Tránsito Amaguaña ha acogido esas acciones, sus genes de lideresa indígena, sus genes de lucha en contra de la opresión de ese tiempo y también de este tiempo? ¿Alguien de ustedes ha continuado con esa lucha reivindicatoria? Bueno, creo que los genes siempre están, pasa que a veces están dormidos y falta nada más una pequeña acción para despertarlos. Creo que nosotros siempre hemos estado en proceso de lucha, quizás un poco silencioso. Todos los descendientes de Tránsito Amaguaña somos parte de una comunidad, somos parte de un proceso de lucha diario en la familia, en la sociedad, y creo que siempre estamos siendo rebeldes ante todo este proceso violento que se presenta en la sociedad, ¿no? Y unos luchamos de manera pública, se puede decir, otros luchamos dentro de la comunidad, otros en los páramos, otros en los procesos soberanos de producción alimenticia, otros en los procesos laborales que siempre se está en todos los días, ¿no? Para poder mantener a nuestras familias. Creo que el gen de lucha de Tránsito Amaguaña está expreso en todos los ámbitos en estos momentos. Y es fundamental estos procesos de lucha porque han visibilizado la actual situación en la que lamentablemente vivimos los ecuatorianos, una sociedad que hasta ahora sigue siendo discriminatoria, violenta en contra de los grupos más vulnerables, entre los que están las nacionalidades y pueblos indígenas, Graciela. Así es. Bueno, aprovechando esta fecha que es 25 de noviembre y que también es una de las fechas donde volvemos a reivindicar nuestros derechos, donde volvemos a exigir que no haya más procesos de violencia en contra de las mujeres en todos sus niveles de vida, y es lamentable todo lo que está pasando aquí en nuestro país. El día miércoles pasado, una de nuestras guaguas, que son indígenas, fue ultrajada, humillada por el gobierno nacional. Nosotros estamos en contra de todo ese proceso. Creo que es un proceso de discriminación, de racismo que ha existido históricamente. Unos gobiernos quizás silenciosamente lo han hecho, sigilosamente lo han hecho, pero este gobierno es demasiado descarado y realmente nosotros estamos aquí en el Cantón Cayambe, justamente en esos procesos de protesta en contra de la violencia a las mujeres, en contra de la violencia a los pueblos indígenas, en contra de la violencia a nuestros guaguas que están dentro de un sistema educativo donde les enseñan a ser machistas, en donde los medios de comunicación también son cómplices de esto. Así es que nosotros estamos totalmente indignados por muchas situaciones que ha pasado y creo que se han expresado y han florecido todos los procesos de racismo, de discriminación, de xenofobia que existe aquí en nuestro país, y qué bueno también digo, a veces vale la pena conocer la instancia verdadera de las personas, el interior de las personas, y darnos cuenta también para no cometer errores en futuro. Así es, lamentablemente la sociedad en general es una sociedad hipócrita que de boca para afuera dice no ser discriminadora, dice no ser egoísta, dice no ser violenta. Sin embargo, en actos como en el que se llevó a cabo en la Presidencia de la República sale a relucir, como usted dice, la verdadera posición que nosotros tenemos frente a nuestros hermanos, en este caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, y eso demuestra, lamentablemente, repito, de esta sociedad que es todavía discriminatoria y violenta. ¿Cómo hacer, qué hacer para que dejemos de lado esta violencia que no solamente es verbal, es física, sino también de muchas otras formas, una violencia psicológica que todos los días nosotros estamos ejerciendo en contra
de nuestros pares, en contra de nuestros congéneres de la sociedad. ¿Qué hacer frente a esta realidad, Graciela? Para que realmente se transforme toda esta realidad, creo que hay que transformar el sistema donde vivimos. Nuestros compañeros dirigentes a través de los parlamentos, ciudadanos, se ha elaborado propuestas en donde se está exigiendo que haya una transformación del sistema actual que hay aquí en nuestro país. Creo que si no hay la voluntad política, no hay un liderazgo que realmente esté enfocado a poder resolver los temas sociales, a poder resolver el tema de violencias que hay en nuestro país, en todas sus diversidades de violencia que hay, si no hay un líder a la cabeza que venga desde las bases, que conozca las realidades de los pueblos, no solamente del pueblo indígena, sino de todos los pueblos que están marginados, que están olvidados, de todos los ciudadanos ecuatorianos que están sin empleo, que están en situaciones de pobreza, que están en situaciones de vulnerabilidad, que están en situaciones de exclusión. Si es que conociera el líder máximo del país todas esas realidades, todas esas situaciones, y si realmente viéramos que la persona que nos represente sea también de procesos comunitarios, que sean de procesos de las bases, solamente ahí podemos garantizar que haya una verdadera transformación del sistema. Si ponemos como gobernantes o ponemos como líderes a personas que han nacido en cunas de oro, a personas que no conocen la realidad y no han vivido y no han sentido la pobreza, es imposible cambiar toda esta situación, compañeros. Nosotros llamamos a todos, a todas las compañeros y compañeras, que seamos conscientes al momento de tomar una decisión. No es cuestión personal, es cuestión del futuro de un país, compañeros. La situación de nuestro país es lamentable. Existen niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, grupos LGBTI, existen adultos mayores que están en total abandono, en total olvido. Y hay programas gubernamentales que no se enfocan en el verdadero problema, en la raíz del problema. Comienzan a hacer programas sumamente superficiales que no arranca el problema por el cual estamos pasando. Claro ejemplo, aquí en Cayambe, tenemos un grupo, un movimiento cantonal de mujeres que ellas luchan por la soberanía alimentaria, que luchan por la agroecología. Acá en el municipio de Cayambe, con un alcalde que ha venido de bases y que entiende, se ha logrado aprobar una ordenanza de la ecología, de la agroecología. Pero todo este proceso de lucha, viene el gobierno, viene el Ministerio de Agricultura con sus magníficas ideas que están diseñadas desde escritorio a ofrecernos kits químicos para producción de papas, cuando nosotros tenemos otra visión completa, a defender nuestra soberanía alimentaria, y ellos vienen a imponernos cosas que no están enfocados a la realidad y a las necesidades de aquí. Este es un ejemplo. Así hay cosas que pasan con los adultos mayores. Compañeros adultos mayores, que ellos no pueden responder preguntas, que diseñan en escritorio a sí mismos, funcionarios que no conocen la realidad, y supuestamente existe un registro y les descalifican. Compañeros aquí en el Cantón Cayambe, miles de compañeros adultos mayores se han quedado sin bonos solidarios y no sabe el impacto psicológico, el impacto emocional, a pesar de que sean $50. Para ellos significa tanto tener esa independencia quizás, y les han quitado así tan agresivamente. Eso es un acto violento que cometen en contra de los grupos vulnerables. Y así podemos enumerar en contra de la niñez. La niñez aquí, compañeros, tienen las alimentaciones escolares de una galleta y una bebida. Solamente tiene el convenio con una empresa que cuánto se estará beneficiando del dinero de los ecuatorianos, cuando aquí en Cayambe lo que exigimos es que haya alimentación que sea con pertinencia cultural, que bajen los niveles de desnutrición y anemia que se han identificado aquí. En el Cantón Cayambe el 42% de niños tienen desnutrición, el 73% anemia, y quieren con esas políticas de las chispas
de hierro, con los kits escolares de alimento escolar, no se soluciona el problema, compañeros. Si es que pudiéramos generar esas ideas de tener alimentación saludable con pertinencia cultural, aquí estamos proponiendo que con las mismas madres de familia que no tienen empleo, que están en situación de violencia intrafamiliar, con ellos que están dependiendo de su violentador por la parte económica, queremos que se independicen, pero para eso el Estado también tiene que generar políticas públicas. Pero si solamente le da el contrato a una sola empresa, ¿a quién está beneficiando? Y así podemos poner un montón de ejemplos que está pasando en nuestro país y que no hay políticas públicas que realmente cambien la realidad de nuestros compañeros que realmente necesitan. Es cuestión de voluntad, compañeros. Es cuestión de que tomen las mejores decisiones las autoridades, pero tiene que ser en conjunto, porque si solamente trabaja la Junta Parroquial deslindada de los municipios y deslindados de los gobiernos provinciales y deslindados de del gobierno central, lo que se hace es el gasto de recursos, la duplicación de esfuerzos, cuando todos unidos podríamos realizar algo conjunto y que algo que realmente transforme la realidad de nuestras familias. Y presionar también a las autoridades, presionar por parte de las comunidades a las autoridades para que les tomen en cuenta. Cayambe, claro. Cayambe es una de las poblaciones más ricas en la leche. La mayoría de comunidades basan su economía en eso y en la agricultura. Ustedes podrían exigir que el gobierno nacional les tomen en cuenta y en el desayuno escolar sean los pequeños productores de leche, los medianos productores de leche, los pequeños productores agrícolas, quienes entreguen esos productos para que los niños puedan, como usted dice, utilizar esos productos con pertinencia cultural. Vean, los procesos de exigencia lo hemos hecho de por vida, pero jamás hemos sido escuchados y al contrario hemos sido perseguidos. Lo que se está proponiendo ahora, la propuesta que se presentó desde los grupos organizados, fueron hechos con nosotros. Ahí está plasmado la necesidad, pero usted sabe lo que están presentando en los borradores de ley. En ningún momento han tomado en consideración nuestras propuestas. Podemos hacer todos los niveles de exigencia, pero ¿qué hemos sido? Matados, perseguidos, denunciados por terrorismo. Entonces, compañeros, si el Ecuador, si las familias pobres no somos conscientes de lo que estamos haciendo al momento de estar frente a una urna, es bien complicado, compañeros. O sea, nosotros aquí, aquí en el Cantón Cayambe, tenemos un gobierno municipal que está tratando de transformar y de hacer historia aquí en Cayambe. Y es evidente que tiene que estar al frente, liderando un proceso, y todos en conjunto vamos acompañando a que estas cosas que proponemos desde las bases se hagan realidad. Es importante fortalecer a las organizaciones sociales, pero lo que han hecho es tratar de dividirnos. Qué pena. Entonces, compañero, nosotros, claro, no vamos a dejar de continuar en la lucha, jamás lo hemos hecho, nunca hemos dejado de ser rebeldes, de exigir, de presentar propuestas, no denunciamos y no discutimos por discutir, siempre estamos con una propuesta, con el tema de la minga, compañeros. ¿Cuánto podemos hacer con este nivel de organización que tenemos acá en Cayambe y a nivel del país también sé que pasa eso? ¿Por qué no podemos todos poner el hombro, las manos, los pies y todo nuestro ser para poder transformar la realidad de nuestro país? Insistir, tenemos que seguir insistiendo, Graciela Alba. Muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado, por conversar con nosotros justamente en este día tan importante como es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género contra la Mujer. Graciela Alba, bisnieta de Mama Tránsito Amaguaña, estuvo con nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya retornamos con más información. Me cuentas de memoria el pasado de tu historia en la retina de tu gloria.